griega en el siglo XX. Entonces vamos a dar una pequeña pausa de unos minutos y ahorita volvemos. Esta que estamos escuchando, que les puse, es María Callas. No sé si habían escuchado hablar de ello, ¿no? Es una de las cantantes de ópera más importantes y más trascendentes, yo creo, de toda la historia. A mí, yo no soy muy fan de la ópera, pero bueno, pues sí se conoce María Callas. María Callas era griega, una de las griegas más famosas del siglo XX, con esta canción que se llama Madame Butterfly, que es una ópera que se estrena a principios del siglo XX y que ella la hace famosa junto con todas las óperas que ella canta. Su voz es así como que inconfundible, es una de las grandes griegas y una de las grandes cantantes. Y pues bueno, es uno de, como les digo, no es uno de los símbolos del siglo XX en Grecia, junto con otros, ¿no? Pero pues uno de los símbolos buenos es María Callas. Hay otras canciones de María Callas que pude poner, pero pues también obviamente si son tan fanáticos de Los Simpson como yo, se pueden acordar de No lloren por mí, ya estoy muerto. Sí, efectivamente, esa es la canción que pone Barney en su película, es de María Callas. Cuando Los Simpson te citan en uno de sus capítulos es porque eres importante para la civilización, ¿no? Entonces ahí está María Callas. Y con esta María Callas pues pasamos ya a lo que es el siglo XX. Antes de pasar, bueno, retomar nada más lo que nos dice Ángel hace ya algunos minutos. No lo habían retomado, pero dice que hay un libro muy bueno de los castratis que nos recomienda y que abarca el homosexualismo, que el libro se llama Un grito al cielo. Es de Annie Rice y es una novela que trata sobre esto, no sobre los castratis. No sé si sea en el contexto en el que lo estábamos tomando acá o no, pero pues bueno, los castratis son los castratis en todos lados. O sea, es esta cuestión como de feminizar a los chavos, a los chavitos. Y pues ahí está el libro que nos recomienda Ángel Lector, se llama El homosexualismo. Se llama un grito al cielo, perdón, y es de Annie Rice. De todas maneras, pues está aquí en el chat de Spreaker para que nos puedan visitar, www.spreaker.com. Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando, pues hablar de la homosexualidad en Grecia en el siglo XX. Como habíamos visto en el siglo XX, pues Grecia tiene muchos problemas políticos, ¿no? Y también muchos problemas sociales. Los invaden en la Segunda Guerra Mundial, después entran en una guerra civil, hay una serie de dictaduras, hay un gobierno, después hay una suerte de gobierno tipo comunista, pero más que ser un gobierno comunista era como uno de estos gobiernos populistas, centralizadores y corruptos. Entonces pues también fue un relajo. Todos estos gobiernos, estas dictaduras,
centralistas, eran gobiernos represivos, y obviamente también estamos hablando de épocas en las que la homosexualidad misma pues no era bien vista en ningún lado del mundo, ¿no? O sea, ni en Europa, ni en América, o sea, ni en ningún América del Norte, ni Sur, ni nada, eran bien vistos. Entonces pues Grecia no era la excepción, y Grecia ya tenía toda esta cultura y toda esta tradición de no aceptación, o esta tradición casi homófoba. Entonces durante todas estas épocas pues obviamente que la homosexualidad no era bien vista. Hay por ejemplo esta dictadura que le decía de los coroneles, que es una dictadura tipo las dictaduras latinoamericanas. Dentro de este contexto de la dictadura de los coroneles hay una película que se llama por aquí tengo que tener el nombre, la película se llama Evdokias, que es el nombre de una prostituta que se enamora de un de un soldado. Esta película, bueno, la retomamos porque la canción principal de esta película de Evdokias es la que nosotros pusimos la vez pasada en el episodio pasado de Sociedad Diversa, por si querían saber como el nombre. Pero se da en este contexto, ¿no? En esta dictadura. Dicho sea de paso, dicen que es una de las películas griegas más como recomendadas y famosas. Pero bueno, entonces de hecho, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, tanto los griegos como los extranjeros que estudiaban a Grecia, todo esto que hablamos nosotros de la homosexualidad en Grecia, en la Grecia clásica, o sea, del ejército, de Alejandro, el mismo papel de Alejandro Magno, de la homosexualidad en las escuelas de filosofía, todo esto estuvo totalmente oculto, totalmente no se decía, se consideraba como algo malo, así como decíamos que los egipcios tenían sus esculturas y que las esculturas le quitaban el pene y que ponían una escultura con un hoyo ahí en el museo y decían que así eran las esculturas egipcias, con tal de no ponerles el pene, así igualito en Grecia, ¿no? Los platos, las vasijas con estas representaciones homoeróticas como la que estaba en el icono del episodio pasado, pues obviamente no se publicaban. Se decía que era un vicio condenable de los griegos, que era algo que, así como que la parte mala de los griegos era esa, ¿no? Entonces, hasta los mismos griegos eso pues nunca como que lo terminaron de aceptar bien ya en la época moderna. Y pues obviamente eso también repercutió muchísimo, ¿no? Esto pues poco a poco ya empiezan, ya en los 90s, donde decimos que se empiezan como que a estabilizar las cosas. En Grecia es cuando empiezan a darse también movimientos a favor de los derechos LGBT, ya en un contexto, y aquí pues como todos los países que conocemos ahorita, ya estamos hablando del siglo XX, ya estamos hablando de un contexto de derechos humanos, un contexto donde lo gay, o sea, como cultura gay, no nada más relaciones homosexuales, ya se adopta, y los griegos igual la adoptan y empiezan a luchar por ese reconocimiento. Entonces ya estamos hablando de que no es una homosexualidad como la Grecia clásica, sino ya es una cuestión casi como de cultura de lo gay, ¿no? Y empieza toda esta lucha en los 90s, en los 2000 sigue esta lucha en Grecia. Y uno de los puntos más importantes de esta lucha es que, pues obviamente, y también como lo vimos en un episodio sobre el matrimonio, pues una de las grandes demandas que había en Grecia era precisamente el matrimonio. Que se reconociera el matrimonio, bueno, primero que se despenalizara, ¿no? Que se despenalizara, que se legalizara. Entonces todo este movimiento poco a poco empieza a dar ya sus frutos en Grecia. Grecia, al estar situada pues en este contexto oriental, ¿no? De las iglesias de Oriente, recordemos que pues igual está pegadita a Turquía, está pegadita a Serbia, a Macedonia. Todos estos países durante el siglo XX tuvieron, o sea, todos los Balcanes, bueno, todo lo que era la Yugoslavia, pues obviamente tuvo un régimen totalmente autoritario, dictatorial. Entonces la homosexualidad tampoco era bien vista, o sea, está también sumida en un contexto de Europa del Este, en donde en Europa del Este la homosexualidad no es que digamos muy bien vista, ¿no? Hasta la fecha.
Entonces, poco a poco empiezan como que todos estos movimientos en Grecia, y bueno, en otros países también, ¿no? Pero en Grecia, poco a poco, o sea, desde por ejemplo, en Grecia la homosexualidad es legal desde 1951, pero no es que fuera muy aceptada, ¿no? Desde el 51, que es legal, ya las siguientes leyes que se empiezan a proclamar, o sea, donde empieza a haber protección, donde empieza a haber protección legal contra la discriminación en el trabajo, en el ejército, donde empiezan a poder tener servicios, a poder ser más visibles. Eso es hasta los 2000. O sea, durante todos los 60, 70, 80, ahí no, en Grecia no hubo como que gran avance en ese sentido. Eso fue hasta los 2000 y pues les digo, o sea, eso es porque en los 90, a finales de los 90 es cuando apenas como que la situación política de Grecia empieza a estabilizarse. Entonces pues ahí ya tienen tiempo de estar peleando por derechos LGBT. La marcha en Grecia, la marcha gay, pues empieza igual desde los 2000 para acá, ¿no? O sea, también es muy reciente. Les digo, ya es una cuestión ya en sentido de derechos LGBT, de derechos humanos. Y el punto, ahora sí que culminante o clave, se da en el 2015. Porque en el 2015 es cuando toda esta lucha por el matrimonio, en donde el parlamento, la que se llama la Unión, la Cámara de los Helenos, que es el Parlamento de Grecia, adopta una ley que reconoce las uniones civiles entre las personas del mismo sexo. Ahora no es matrimonio. Lo que se adopta en Grecia en 2015, eso fue en diciembre, no es matrimonio, no les dan derecho, no hay derecho de adopción. Para eso todavía falta, eso todavía no se ha aprobado. Pero bueno, esta suerte de uniones civiles, algo así como que las sociedades de convivencia que se adoptaron aquí en la Ciudad de México hace varios años, es lo que se ha podido lograr en Grecia a partir de estos movimientos. Y este es la foto que nosotros tenemos en el icono de este episodio, que es precisamente el día en el que estaba la votación para determinar si se aprobaba o no se aprobaba. El edificio que está atrás, que se ve en la foto de nuestro programa, es el Parlamento de Grecia, que en algún momento fue el Palacio Real o algo así. Pero bueno, es el Parlamento de Grecia y pues está la banderota gay, ¿no? Ahí con una persona y están pues ahí los policías atrás como que vigilando el edificio. Ese es uno de los días de las grandes, ahora sí que victorias de la Grecia moderna en cuanto a la homosexualidad, a los derechos de la población LGBT, porque ese día es donde se aprueba esa unión. Les digo, todavía falta, no es matrimonio, no hay adopción, no hay nada de eso, pero pues ahí está, ¿no? Poco a poco como entrando en estas leyes. No hay tampoco, por ejemplo, pueden estar en el ejército, no tampoco pueden hacer servicio militar, o sea, todavía faltan muchas cosas, pero pues ahí poco a poco, ¿no? De cualquier manera, Grecia actualmente de Europa Oriental es uno de los países en donde un poco de más apertura hay en cuestión de la homosexualidad. O sea, por ejemplo, si nos vamos a Ucrania, pues ahí están todavía más jodidos. En general, en realidad los Balcanes están como más abiertos a ese sentido, ¿no? Inclusive la misma Bosnia-Herzegovina, que es un país islámico, Bosnia también es un poco más tolerante, también hay ciertas leyes, también hay marchas por ahí. En Serbia, por ejemplo, que la presidenta o sea, la gobernante, la primer ministra serbia es lesbiana abiertamente y hay marchas en Serbia. Serbia hace 30 años era impensable eso. Entonces, pues ahí en ese contexto de los Balcanes, Grecia es como está también metida en eso, ¿no? También hay una situación de que, bueno, parte de estar en la Unión Europea, Grecia es parte de la Unión Europea. Parte de estar en esa Unión Europea, pues es tener ciertas garantías individuales para derechos de ciertas minorías o para ciertos derechos. Entonces ahí también están metidos los derechos gays. Entonces también Grecia pues tiene de alguna manera ese compromiso con la Unión Europea. Después de la super crisis que vivieron hace unos años, que Grecia se decidió quedar en la Unión Europea, pues bueno, ahí como uno de los compromisos es poco a poco avanzar también en ese sentido, ¿no? Entonces pues ahí Grecia poco a poco va avanzando, poco a poco va como haciendo en ese sentido. Y pues ya lo último,
por ejemplo, ahora sí como que si